Hermanos y hermanas, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Para mí es muy grato volver a encontrarnos y espero gocen de salud, de bienestar, pero sobre todo que el Espíritu Santo les esté guiando a una relación íntima con el Señor. Hoy retomamos la escuela dominical. Pues por cuestión de la pandemia no podemos congregarnos, pero creo que estos medios virtuales son una bendición para poder conectarnos con nuestro Padre Celestial. Para mí fue una gran bendición el catecismo de la confesión de fe, pues allí descubrimos en qué creemos y dónde hemos extraído esas creencias de acuerdo a los pensamientos presbiterianos Cumberland. Hoy vamos a tener el reto de orar la palabra. Orar la palabra será un tema que nos tendrá ocupados por los meses de febrero y marzo. Y espero pues que este tema sea edificante y sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Cuando usted escucha esta palabra, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué es orar? Orar es un diálogo que inicia a Dios y finaliza con la respuesta que cada uno de nosotros le damos a Él, después de haberlo escuchado atentamente. Orar es un diálogo que inicia a Dios y finaliza con la respuesta que cada uno de nosotros le demos a Él, después de haberlo escuchado atentamente. Es común entre los creyentes que se diga, voy a orar, y la persona inmediatamente pues empieza a decir su discurso: Señor, yo necesito esto, Señor, yo te ruego por lo otro, Señor, estoy agradecido por esto o aquello, pero no dejamos que sea Dios el que inicie ese diálogo. Normalmente el que lo inicia es el creyente. Por eso quiero repetir que orar es una conversación donde Dios me habla primero a través de su palabra. Dios me habla primero a través de su palabra y luego yo le respondo en gratitud, en adoración, en alabanza, en arrepentimiento, en pedir perdón, en intercesión, pues de acuerdo a lo que Él me diga y me exprese a través de su palabra. También es común que uno escuche entre los creyentes orar y uno vea que en esas oraciones siempre se dicen las mismas palabras. Quizás puede ser ese un reflejo de que siempre ellos inician primero la oración o el orar y no permitan que Dios sea el que la inicie. De ahí la continua repetición. Pero bueno, para eso estamos acá, para aprender y saber cómo es que debemos hacerlo y cómo es que, a pesar de que llevemos mucho tiempo o corto tiempo con el Señor, pues como discípulos somos aprendices, estamos en un constante aprendizaje del Maestro. Entonces quisiera ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de orar? ¿Qué dice la Biblia acerca de orar? Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Quiero decirles que este texto, este pasaje bíblico de Lucas 11, 1 al 13, será el texto base para nosotros orar la palabra durante estos 2 meses. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, será el pasaje bíblico en el que nosotros nos sumergiremos para orar la palabra. Este será el pasaje pues donde ahondaremos y lo que implica orar la palabra. Lucas 11:1 dice: un día
estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Interesante que los discípulos del Maestro hayan visto sanidades, milagros, liberaciones, multiplicación de pan, la forma en que él predicaba, todo lo que Jesús hizo en su ministerio durante esos 3 años. 3 años en el ministerio de Jesús, sus discípulos vieron hacer a Jesús cantidad de cosas, pero hubo algo que les impactó a él. Una, la forma de orar de Jesús. Y esa forma los llevó a decirle: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué enseñó Jesús acerca del orar? Entonces yo quiero que, en primera instancia, ¿qué enseñó Jesús acerca de orar? Creo que es importante empezar por ahí antes de orar la palabra. ¿Qué dijo Jesús acerca del orar? Y me di a la tarea de mirar en Lucas, y digamos en Lucas 5:16, Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lo hacía frecuentemente. En Lucas 6:12, Jesús fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al día siguiente, escogió entre sus discípulos a 12, a quien llamó apóstoles. Jesús tenía la decisión importante que tomar: nombrar a 12 apóstoles, y la noche anterior la pasa en oración. Jesús, en Lucas 9:28, Jesús subió a una montaña a orar acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, y allí fue la transfiguración. Allí se reveló lo que iba a acontecer con él, cómo iba a morir y que después resucitaría el tercer día. Lucas 18:1. Jesús cuenta una parábola para enseñarles a orar siempre, sin desanimarse. Jesús tiene que contarle una parábola a sus discípulos para hacerles ver la importancia del orar. Y allí esta parábola tiene que ver con la viuda y el juez injusto. Y registra allí que si nosotros clamamos a Dios día y noche, Dios responderá en justicia. Y debemos hacerlo constantemente. Lucas 22:41. Fue al monte de los olivos, les dijo: oren para que no caigan en tentación. A Jesús se le avecinaba la situación más difícil por la que él tenía que atravesar: la cruz. Y no solamente la cruz, sino la humillación que tenía que atravesar. Iba a ser abofeteado, escupido, latigado, menospreciado, rechazado, vituperado, traerían testigos falsos, toda una serie de situaciones hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Y antes de Jesús de pasar por ese trago amargo, por esa copa que el Padre había destinado que él tuviera que pasar, Jesús oró. Y lo importante del pasaje es que resalta que no solamente oró, se arrodilló. O sea que el orar implica postración, implica humillación, implica depender del Altísimo y nosotros vernos como los pequeños, que así somos. Eso lo dice Lucas. En Mateo dice que cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que la gente los vea. Hipocresía detrás de la oración, reconocimiento de los hombres y no de Dios. Y también dice allí en Mateo que cuando oremos no seamos como los gentiles, que tienen muchas palabras. De antemano Dios sabe lo que hemos de pedir. Entonces que lo hagamos con entendimiento y seamos concretos. En Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó,
salió de la casa y fue a un lugar desierto donde se puso a orar. Después sus discípulos vinieron a él, dice que la gente le está buscando y él dice, vamos a otros lugares porque he venido a predicar. La antesala a la predicación, a la enseñanza, al discipulado, a la devocional, está el orar, está el dialogar con el Padre. Y en Juan 18:1 dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y luego pasó al arroyo de Cedrón. Y Juan 18, el texto que precede es la oración de Jesús en Juan 17, donde Jesús ha glorificado al Padre, ha enseñado lo que el Padre ha dispuesto a sus discípulos, ha orado por ellos, ha intercedido por ellos para que los guarde del maligno, para que sean santificados en la palabra, para que tengan unidad y para que otros quedan por el testimonio de ellos. Ese fue el orar de Jesús en Juan 17. Bien, mis hermanos, después de haber hecho la lectura de estos pasajes, llegué a la siguiente conclusión de ¿qué es orar? Orar es un diálogo que inicia Dios. Orar es un diálogo, es una conversación que inicia Dios, que implica buscar un lugar solitario. Es lo más importante antes de tomar una decisión. Se hace con otros por invitación de Jesús. Es algo que se aprende del Maestro. Debe ser constante. Se hace para no caer en tentación. En la angustia se hace con más fervor. Conlleva arrodillarse, postrarse. Es sin hipocresía y con entendimiento. Precede a la predicación. Refleja relación con el Padre Celestial y unidad con los discípulos. Es importante tener presente esto de definir una palabra, porque muchas veces nosotros nos acercamos a la escritura con el lenguaje de hoy para darle una interpretación que no es lo que ella dice, y eso se llama anacronismo. Anacronismo es acercarse con el lenguaje de nuestros días a un escrito que lleva más de 2000 años, donde las palabras en ese momento tenían una connotación muy diferente al que nosotros le damos hoy. Hay la importancia de definir las palabras, y creo que es importante a la hora de sumergirnos en Lucas 11, mirar ciertas palabras que para nosotros son como muy comunes, creemos que las sabemos, pero quizás estemos cerrados en su significado. Entonces, por eso me pareció importante empezar por la definición de lo que es orar. Entonces, hermanos, espero pues que este preámbulo a este estudio de orar la palabra y llevarla a la práctica pues haya sido de bendición. Pueden volver a ver el video cuantas veces quieran para mirar el tema y esta introducción que es importante tenerla presente. Y bueno, entonces para terminar, oremos. Y oremos teniendo en cuenta lo que el Maestro nos enseña de lo que significa orar. Padre, te agradecemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos haya hecho entender que el orar implica un diálogo, donde tú lo inicias primero. Y tu amado Padre nos has enseñado en este día que para orar debemos buscar un lugar solitario, un lugar apartado, un lugar donde nos encontremos contigo, sin que nadie nos interrumpe, simplemente para escuchar tu voz, para ser guiados, para ser dirigidos, para ser ministrados, para ante decisiones importantes que debemos tomar en la vida, tú, Señor, nos guíes, nos muestres tu santa voluntad y podamos, Señor, entender cuál es tu deseo para nosotros. Señor, de verdad que requerimos que tú, Señor, nos guíes, llenes nuestro ser de tu palabra, para que no caigamos en tentación, Señor. Es tan fácil caer, es tan fácil salirse del camino angosto, es tan fácil terminar haciendo lo que no es, Señor, y tu palabra nos dice en este día
que nos encontramos contigo, para que tú, Señor, nos des la fortaleza, así como la diste a Jesús, antes de ir a ver esa copa amarga a favor de nosotros. El Maestro se arrodilló, suplicó, buscó tu rostro para pedir socorro en medio de la situación que se avecinaba. Y de allí salió fortalecido a hacer la voluntad que tú ya habías dispuesto para él. Señor, también el orar implica constancia. No es de a la hora de las comidas, no es antes de o a levantarnos o al acostarnos. Implica dependencia constante de ti, Señor, y ayúdanos. Porque muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión y resultamos haciendo lo que no es, porque no hemos pedido tu dirección, porque no hemos escuchado tu voz. Así pues, Padre, que orar la palabra es simplemente ser conscientes de que es tu palabra la que debes llevarnos a cómo dirigirnos hacia ti, a qué es lo que debemos hacer. Ay, Señor, qué tema tan trascendental, tan primordial este para nosotros, como tus hijos, como tus creyentes, como tus discípulos, como tus santificados, como tus redimidos. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos, que en medio de la pandemia podamos cobrar conciencia, Señor, que lo más importante en esta vida no es cuidar nuestra salud, sino tener una relación contigo, tener una comunión contigo. Esta semana celebramos 211 años de historia, donde la presbiteriana Cumberland tuvo un gran avivamiento de hombres y mujeres que tú encontraste y que tú, al dialogar con ellos, Señor, fueron dirigidos para encaminar a otros hacia ti. En 1920 llegó el primer misionero a Colombia y allí en Cali empezó, Señor, a forjarse una nueva comunidad que escuchó tu voz. En 1962 en Manizales, el pastor Cañaveral llegó aquí y se encontró con un joven llamado Efraín Rosso y empezó esta obra querida aquí en Manizales. Y en 1974, un siervo tuyo, Luciano Jaramillo, que esta semana partió a tu presencia, a tu gloria, Señor, presidió esa constitución de nuestra iglesia local. Pero también esta semana partió otro siervo tuyo, el pastor Fanor, que pastoreó esta iglesia querida y fue un hombre que se destacó por escuchar tu voz, por orar, y fue un hombre que, presidido por ti, fue puente para que otros encontraran tu amor. Así pues, Señor, que tan grandes ejemplos que nos has dado ayudan a que nosotros, al orar contigo, al escuchar tu voz, al tener ese diálogo, esa conversación contigo, podamos ser ministrados de tal forma que nuestras vidas sean guiadas por tu Espíritu y podamos encaminar a otros hacia ti, Señor. Qué tan importante es antes de predicar, antes de enseñar, antes de un discipulado, antes de un devocional, antes de encontrar a otros para ti, orar y ser guiados por ti, Señor. Así pues, Padre, que te agradecemos por la manera en que tú nos has hablado en este día, Señor. Y rogamos en el nombre de Jesús que estas letras, Señor, tú las interiorices de tal forma en nuestro ser que las podamos poner en práctica y que otros vean en nuestras vidas que nos hemos encontrado contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, y rogamos que este tema sea tan vivo en nosotros que a la hora de la partida podamos partir en paz, Señor, contigo. En Cristo oramos con acción de gracias. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Hasta pronto.